Hola, hola, bienvenidos un día más a nuestra Biblia Católica en 365 días. Desde la parroquia Virgen de la Anunciación, le damos gracias infinitas a Dios por el hermoso regalo de la vida y por todo lo que Él nos da día a día, nuestra familia, nuestros amigos, todo lo infinito que de Él recibimos. Hoy, en este día 26, escucharemos 3 pasajes de la Escritura. En la primera lectura escucharemos Génesis capítulo 38 y 39. Escucharemos también el Salmo 25 y el Santo Evangelio será de San Mateo capítulo 14, versículo 1 al 21. Nos ponemos en las manos de Dios y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y entendimiento para esta santa palabra que estamos a punto de iniciar. Los invito a todos y cada uno que abramos nuestros oídos, nuestro corazón, para escuchar esta santa palabra. Por entonces, Judá se separó de sus hermanos y se fue a casa de un adulamita llamado Gira. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Súa. La tomó por mujer y se acostó con ella. Concibió y dio a luz un hijo al que llamó Concibió de nuevo y dio a luz a otro hijo, al que llamó Onán. Volvió a concebir y dio a luz un tercer hijo, al que le llamó Sela. Estaba en Casib cuando dio a luz. Judá tomó una mujer para su primogénito se llamaba Tamar. Pero primogénito de Judá, ofendió al Señor, y el Señor lo hizo morir. Entonces Judá le dijo a Onán: Cásate con la viuda de tu hermano, cumple con ella tu deber de cuñado, y dale descendencia a tu hermano. Pero Onán, sabiendo que los hijos no serían suyos, cada vez que se unía a la mujer de su hermano, derramaba el semen en la tierra para no dejar hijos a su hermano. Su conducta ofendió al Señor, y el Señor lo hizo morir. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: Quédate como viuda en casa de tu padre, hasta que se haga mayor mi hijo Sela. Pues pensaba, a ver si se muere también él como sus hermanos. Así que Tamar regresó a casa de su padre. Pasaron los días, y la hija de Sue, la mujer de Judá, murió. Después del duelo por ella, subió Judá a Timná con su amigo Gira, el adulamita, para esquilar su ganado, y se lo vinieron a decir a Tamar: Mira, tu suegro sube a Timná para esquilar las ovejas. Entonces ella se quitó sus vestidos de viuda, se disfrazó cubriéndose con un velo y se sentó a la entrada de Enaim, que está junto al camino de Timná, pues veía que Sela había crecido y no se lo daban por esposo. Cuando Judá la vio, la tomó por una prostituta, pues había cubierto su rostro. Se acercó a ella y le pidió: Deja que me acueste contigo, pues no sabía que era su nuera. Ella le preguntó: ¿Qué me vas a dar por acostarme contigo? Él le respondió: Te enviaré un cabrito del rebaño. Ella le dijo: Bien, pero me tienes que dar una prenda hasta que lo envíes. Él preguntó: ¿Qué prenda quieres que te dé? Ella respondió: Tu anillo para sellar, tu cordón y el bastón que llevas en la mano. Él se los dio, se acostó con ella y le dejó embarazada. Luego ella se levantó y se fue. Se quitó el velo y volvió a ponerse sus ropas de viuda.
Judá envió el cabrito por medio de su amigo Gira, el adulamita, para recoger las prendas que había dejado a la mujer, pero él no la encontró. Preguntó a la gente del lugar: ¿dónde está la prostituta que había junto al camino de Enaim? Le respondieron: nunca hubo allí ninguna prostituta. Él regresó donde estaba Judá y le dijo: no la he encontrado, y la gente del lugar me ha dicho que allí nunca ha habido una prostituta. Judá dijo: que se quede con las prendas, no vayan a burlarse de nosotros. Yo le envié el cabrito, pero tú no la has encontrado. Unos 3 meses después, le contaron a Judá: tu nuera Tamar se ha prostituido y ha quedado embarazada a causa de su prostitución. Judá sentenció que la saquen y la quemen. Pero cuando ya la iban a sacar, mandó decir a su suegro: estoy embarazada del hombre a quien pertenece todo esto. Mira, por favor, de quién son este anillo para sellar, este cordón y este bastón. Judá los examinó y dijo: ella es inocente y yo culpable, pues no le di a mi hijo Sela. Y ya no volvió a acostarse con ella. Cuando llegó el tiempo del parto, resultó que traía gemelos. Mientras daba a luz, uno de ellos sacó la mano, y la partera la tomó y ató a ella un hilo rojo diciendo: este es el que ha salido primero. Pero retiró la mano, y fue su hermano el que salió primero. La partera dijo: vaya brecha que has abierto. Y le pusieron el nombre de Pérez, es decir, brecha. Después salió su hermano con el hilo rojo en la mano, y le pusieron el nombre de Saraj. Cuando llevaron a José a Egipto, el egipcio Potifar, ministro y alto funcionario del faraón, se lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allí. El Señor estaba con José y todo le salía bien. Se quedó a vivir en casa de su amo, el egipcio. Su amo, viendo que el Señor estaba con él y que hacía prosperar cuanto estaba con él, todo lo que emprendía lo hizo su hombre de confianza. Lo puso a su servicio y lo nombró administrador de su casa, confiándole todo cuanto tenía. Y desde que lo puso al frente de su casa y de sus bienes, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. La bendición del Señor alcanzó todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Así que dejó cuanto poseía al cuidado de José, sin preocuparse de otra cosa que del alimento que tomaba. José era puesto y bien parecido. Pasado cierto tiempo, la mujer de su amo se fijó en José y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José se negó y le dijo: mira, mi señor confía en mí y no se preocupa de sus bienes para nada. Todo lo ha puesto en mis manos. En esta casa mando lo mismo que él. Tú eres lo único que tengo prohibido por ser su mujer. ¿Cómo voy a cometer una infamia así y pecar contra Dios? Y por más que ella insistía todos los días, José no consintió el acostarse y estar con ella. Pero un día José entró en la casa para despachar sus asuntos, y no había en casa ningún criado. La mujer lo agarró por el manto y le dijo: acuéstate conmigo. Mas él, dejando el manto entre sus manos, salió afuera y huyó. Viendo ella que había dejado el manto entre sus manos y que había salido huyendo, llamó a sus criados y les dijo: miren, nos ha traído un hebreo para que se aproveche de nosotros. Ha entrado en mi habitación para acostarse conmigo, pero yo grité, y en cuanto escuchó los gritos que yo daba, llamando a la gente, salió afuera corriendo y dejó su manto a mi lado.
Ella se quedó con el manto de José hasta que su marido regresó a casa. Entonces repitió lo mismo a su marido. El hebreo que nos has traído quiso abusar de mí, pero al ver que yo gritaba y pedía auxilio, dejó su manto junto a mí y salió huyendo. Cuando el marido oyó de los labios de su mujer cómo se había comportado su siervo con ella, se enojó mucho. Mandó detenerlo y lo metió en la cárcel, donde estaban los presos del rey. De esta manera, José fue a parar a la cárcel, pero el Señor estaba con José y lo favoreció, haciendo que se ganara la confianza del jefe de la prisión. Este confió en José el cuidado de los presos y la dirección de todo lo que ahí se hacía. El jefe de la prisión no se preocupaba de nada de lo encontrado en José, porque el Señor estaba con él y hacía prosperar cuanto emprendía. Palabra de Dios. Salmo 25. He procedido con rectitud. Hazme justicia, Señor, pues he procedido con rectitud. He confiado en el Señor sin titubear jamás. Sondéame, Señor, y ponme a prueba. Examina mis entrañas y mi corazón, pues tengo siempre presente tu amor y procedo conforme a tu verdad. No me reúno con gente falsa, ni ando con mentirosos. Odio al grupo de perversos y no me reúno con los malvados. Lavo mis manos en señal de inocencia y estoy siempre junto a tu altar. Señor, dándote gracias en público y anunciando todas tus maravillas. Señor, yo amo la casa donde habitas, el lugar donde reside tu gloria. No me trates como a los malhechores, ni me castigues como a los hombres sanguinarios, cuyas manos están llenas de crímenes y soborno. Yo, en cambio, he procedido con rectitud. Sálvame y ten piedad de mí. Mis pies se mantienen en el camino recto. En la asamblea bendeciré al Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 1 al 21. Por entonces, el rey Herodes oyó hablar de Jesús y le dijo a sus consejeros: ¿Es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos? Por eso actúan en él los poderes milagrosos. Y es que Herodes había detenido a Juan, lo había encadenado y lo había metido en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía: no te es lícito tenerla por mujer. Y aunque quería matarlo, tuvo miedo al pueblo que lo tenía por profeta. El día que se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en público y agradó tanto a Herodes que éste juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero por no romper el juramento que había hecho ante los invitados, mandó que se la dieran. Ordenó que le cortaran la cabeza a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, la cual a su vez se la llevó a su madre. Después vinieron sus discípulos, recogieron el cadáver, lo sepultaron y fueron a contárselo a Jesús. Jesús, al enterarse de lo sucedido, se retiró de ahí en una barca a un lugar tranquilo para estar a solas. La gente se dio cuenta y lo siguió a pie desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó y vio a aquel gran gentío, sintió compasión de ellos,
y sanó a los enfermos que traían. Al anochecer sus discípulos se acercaron a decirle: el lugar está deshabitado y ya es tarde. Despide, pues, a la gente para que se vaya a los pueblos y se compren comida. Pero Jesús les dijo: no es necesario que se vayan, denles ustedes mismos de comer. Le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráiganmelos. Y después de mandar que la gente se sentara en la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, se los dio a los discípulos y estos a la gente. Comieron todos hasta hartarse, y con lo que sobró, llenaron 12 canastas. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Luego hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Palabra del Señor. Juntos con María vamos a evangelizar. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar un día más escuchando su palabra, su voz. Y si Dios y María Santísima nos lo permiten, estaremos escuchando el próximo día nuevamente las 3 lecturas de la Sagrada Escritura.